Muy buen día, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Últimamente hemos visto varios mensajes que han llegado desde la Conferencia Episcopal. Uno, por ejemplo, donde hay una carta que la dirigen las confesiones religiosas, las distintas confesiones religiosas de Chile, a la Convención Constitucional. También hemos visto un llamado a vivir las elecciones, el proceso eleccionario en paz. También hay otra novedad, el tema del sínodo. ¿Sabe usted de qué se trata? Bueno, de todos esos temas, no sé a qué hora, pero muy condensado, vamos a conversar hoy día con Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz. Él es obispo de la diócesis de San Bernardo. Muy buen día, Monseñor, ¿cómo está usted? Gracias por Muy bien, recibirnos. muy bien, miren, un saludo a todos los que miran nuestro canal y a todos los que nos ven a través de los sistemas de internet y del cable. Creo que son tres temas muy importantes, muy presentes, al cual habría que añadir la preocupación de la Iglesia hace unas semanas atrás por el tema de la migración en el norte, ¿no es cierto? Pero partamos por el que te parezca a ti más Partamos relevante. Partamos por esta carta que le mandaron las Sí. distintas confesiones religiosas, le parece, a la Convención Constituyente. En síntesis, más o menos, ¿de qué se trataba? ¿Qué les ponían ustedes y por qué lo hicieron? ¿Por qué expusieron? ¿Por qué les mandaron esta carta? Bueno, es una carta y un documento firmado por las confesiones mayoritarias en Chile, de ámbito, vamos a decir, monoteísta. eh, Firma la Iglesia Católica con su máximo representante, la Iglesia Ortodoxa con su máximo representante, la Iglesia Anglicana de Chile con su arzobispo de la provincia anglicano de Chile. La firma también la Mesa Evangélica y la Plataforma Evangélica Nacional, que prácticamente agrupa a todas las confesiones religiosas de ámbito evangélico, entre los cuales están incluidos también una parte importante de los luteranos. La firma también, que es muy importante decirlo, la comunidad judía de Chile, a través del rabino que hace cabeza, y también las dos grandes vertientes de la comunidad musulmana, la Said Rumié y Fuad Musa, y también la firman Avre Cooper, que es el pastor representante de todas representante protocolar de todas las confesiones religiosas, y Emiliano Soto, que es el jefe de la mesa ampliada, el que hace cabeza, el coordinador de la mesa ampliada, y Francisco Javier Rivera. Y también la Iglesia Adventista y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o como la conocemos nosotros, la Iglesia Mormona. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos trabajado durante bastantes meses para descubrir cuáles son los elementos que deberíamos presentar a la Convención Constitucional que está redactando la nueva Carta Fundamental en una materia tan delicada como la libertad religiosa. Y hemos llegado a un texto de 6 páginas, 7 páginas, que contiene todos los elementos fundamentales en los que estamos plenamente de acuerdo y que pensamos que son esenciales. Es importante que las personas que nos escuchan comprendan que la libertad religiosa, más que simplemente el ejercicio de un culto o el poder pensar como uno quiera, es un elemento esencial de un sistema democrático. Y es una garantía constitucional que fue establecida siempre en Chile, y particularmente después de la separación de la Iglesia y el Estado en el año 25, en la Carta del 25 y en la Carta del 80, y que en la Carta del 25 y en el 80 quedó bastante parecido el articulado, y nosotros pensamos que tiene que ser más desarrollado porque es una cosa esencial en una nación como Chile. Es impresionante pensar que todas estas confesiones estamos de acuerdo en lo que hemos presentado a través de una carta a la señora presidenta de la convención, doña Elisa Loncón, y de un documento firmado por todos en los cuales están los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Primero, que la libertad religiosa y el derecho a expresarla es un elemento esencial de la dignidad de la persona. No puede ser pasada a llevar, no puede ser, por así decirlo, para qué decir suprimida, no puede ser restringida, y tiene que tener un amplio reconocimiento en la Carta, en el texto constitucional. Mucho mayor que la que tiene hasta ahora, que es simplemente la libertad de culto y la libertad de
conciencia. Esto engloba algo mucho mayor que eso. Y esta libertad religiosa, si se está expresada como en las cartas fundamentales modernas, de las grandes constituciones modernas que se han hecho en los últimos años, tiene que contener varios elementos. Uno de ellos es la libertad de poder practicar la fe, en público y en privado. La libertad de que no haya ninguna coacción para no practicar o practicar una determinada fe religiosa, la que uno quiera. La libertad de poder enseñar nuestra fe, en público y en privado. La libertad de los padres de elegir la educación religiosa de los hijos, con lo cual significa que en la inmensa mayoría de los chilenos que asisten a la educación que da el Estado, también tiene que dar, a través de los sistemas municipales, etcétera, tiene que dar esa opción de que los padres puedan elegir para sus hijos la educación religiosa que quieran, como está reconocido en el derecho internacional. Perdón que lo interrumpe, eso hoy día no se está cumpliendo, no se está haciendo en los colegios en general, no se está dando la posibilidad de que los alumnos tengan esa educación. Sí, se está dando, pero se está dando por la vía no de un reconocimiento constitucional, sino que por la vía de un reconocimiento reglamentario. En Chile, los padres pueden elegir la educación religiosa de sus hijos porque hay un decreto supremo que es la mínima expresión legal que tiene la autoridad, vamos a decir, administrativa, para reconocer o para dar lugar a alguna garantía. Lo que nosotros queremos es que estas garantías no sean simplemente legales, sino que sean constitucionales. Y además una cosa importante, porque resulta, Miriam, que así como se hace un decreto, así también se deshace. Un decreto es una facultad del presidente que puede hacer un día y a otro día deshacerlo, mientras que la garantía constitucional requiere una serie de elementos que hacen que es estable. También otro elemento muy importante que nuestros auditores pueden darse cuenta y que es esencial, es que nosotros contribuimos seriamente y muy profundamente al bien del país, las confesiones religiosas. No solamente en lo social, que podríamos hacer una larga lista de cosas que hemos hecho y mismos has visto y lo hemos transmitido por el canal, todo lo que se ha hecho a propósito de la pandemia, que sería un ejemplo, sino que también porque las convicciones religiosas son un elemento esencial de la estabilidad del país. Lo hemos visto en este tiempo de pandemia, en que mucha gente no ha tenido otro amarre, otra manera de apoyarse frente a la dificultad, al temor, a la muerte, a la enfermedad, que su fe religiosa. Entonces, el hecho de que en Chile haya separación de Iglesia y el Estado, también lo decimos con mucha fuerza, no significa que haya como dos mundos que no se encuentran, sino que esos mundos están marcados por dos elementos: cooperación y colaboración, en muchas cosas, en lo netamente religioso y también en muchas cosas porque del fondo el ciudadano, el hombre común, la mujer común que está en nuestro país, es el sujeto de nuestra preocupación como Estado y también como confesiones religiosas. Por eso pedimos también expresamente que se estudie la posibilidad de establecer convenios, como hay en muchos países de América, en la mayoría de los países de África, en muchos países también de Europa, especialmente de los países que salieron a la libertad después de la caída de la cortina de hierro, para establecer de común acuerdo estas maneras de convivir de las religiones, las confesiones y el Estado. Porque si no, ¿qué sucede? Estamos viviendo a merced de la unilateralidad del Estado. El Estado concede, el Estado quita. Por ejemplo, pensemos en un caso concreto. Yo tengo aquí un hospital público en cualquier parte y una persona que entra a ese hospital público tiene derecho por la ley 18.638 a ser atendido por los ministros de su confesión si él lo pide o sus familiares lo piden. Y eso es un reglamento, es un decreto supremo del Ministerio de Salud, ¿ya? Y es una ley que se hizo hace 22 años atrás, que puede ser cambiada en cualquier momento. Y resulta que lo grave es que una persona que quiere recibir atención religiosa, especialmente quizás en los últimos momentos de su vida, alguna vez es por una cuestión administrativa, porque el director no quiso, porque no se encontró la persona adecuada, porque etcétera, porque estaba cerrado la urgencia, porque no sé qué, se muere sin la asistencia religiosa, que es algo esencial. Entonces, este documento es un documento muy importante, se llama
consideraciones y propuestas sobre la libertad religiosa para la frente a la nueva Constitución. Y esperamos nosotros que los constituyentes, los constitucionales que están actualmente trabajando en esto, lo tomen muy en cuenta. También Esta eso carta, implica perdón, esta carta ya la Sí, mandaron, fue entregada el fue día martes recibida. públicamente en la oficina de parte y fuimos recibidos por uno de los vicepresidentes de la convención, Ya. don Rodrigo Álvarez, y 4 convencionales más. Tuvimos una larga conversación de la importancia que tiene la, la religión y la vida, la espiritualidad en la vida del país. Y después tuvimos una conferencia de prensa donde estuvimos todos presentes y todos pudimos decir una breve palabra. O sea, si vamos a hablar en serio, no puede ser que, como nos comentó uno de los convencionales ahí, a todos los que estamos presentes públicamente, comentó que cuando había ido a hablar alguna vez con la presidenta de la convención acerca de la consideración de la religión en el nuevo texto, por alguna razón ella le dijo que consideraba que las religiones eran invasoras. Entonces, con ese concepto uno puede comprender que en lo que se está haciendo puede haber cualquier idea rara. La gente cree que Claro. separación iglesia-estado es como que aquí cada uno anda por su cuenta. No, si somos los mismos ciudadanos que son cristianos, son Obvio, musulmanes, son obvio, judíos, son evangélicos, protestantes, etc. Entonces, obvio. lo hemos presentado con bastante fuerza. Es un documento muy delicado, pero muy serio, y una carta a la presidenta pidiendo que realmente se nos escuche. Y esperamos que las comisiones que se están formando ahora, precisamente fuimos ahora por eso, seamos llamados para poder expresar nuestra opinión. Y por Eso eso es, también pido a todos que la lean, están en la página web de la iglesia.cl, salió una página completa de un diario matutino de Santiago, con una foto, todo fuera ahí delante del Congreso, para que la gente tome razón de que muchas veces si no defendemos las cosas esenciales, como es esta, que es la más esencial, podemos ser pasados a llevar. Puede quedar restringida la religión, como nos dijo otro de los constitucionales que estaba ahí, a lo privado. Mire, sí, yo reconozco la religión, pero es para usted, para su familia y adentro su templo. Pero nosotros queremos que se nos permita, eh, como es lógico, eh, dar a conocer nuestra fe y publicitar nuestra fe y que nos demos cuenta del bien que hace. Y por último, una cosa, hemos hecho fuerza muy presente con mucha claridad de que todo esto que pedimos está en los tratados internacionales firmados por Chile. Ahora que se ha estado discutiendo, has visto tú en la prensa, si los tratados internacionales sobre materia económica hay que revisarlo o no. Bueno, hay tratados internacionales, partiendo por la Carta del año 48 de Naciones Unidas, en que todos estos derechos están reconocidos. Y nosotros creímos que en la nueva Constitución tiene que estar reconocido, y no como quedó en la del 80 y el 25, que era una cosa más o menos reconocida. Muy ambigua. Esperemos que tenga, por lo tanto, un buen reconocimiento y una buena acogida, ¿no? Y Sí, que sí, sí. realmente los llamen cuando sea el momento de la conversación y de decidir en alguna de estas comisiones que la espiritualidad no puede quedar fuera de la Constitución. No, pues no Oiga, puede, no puede. Monseñor, pero vámonos al siguiente tema que yo le tenía. Tenían ustedes hace muy poquito, la Conferencia Episcopal sacó una carta donde ya hace un llamado a vivir el proceso eleccionario en paz. ¿Por qué? ¿Cuáles son las condicionantes que usted ve que está pasando hoy día en Chile? Esto de la Sí. violencia, todo eso. Cuéntenos un poquito cuál fue el objetivo, cuál fue el interés, por qué Esto decidieron fue, sacar esta sí, fue un carta. acuerdo que tomó el comité permanente precisamente al ver el grado de virulencia que van tomando las cosas en el país. Yo creo que para mí, por ejemplo, como chileno, y yo creo que para ti también y mucha gente, lo que he visto ayer de tener que sacar de un lugar público al soldado desconocido, puesto ahí hace casi 90 años, un hombre que murió en una batalla defendiendo a Chile no sabemos ni dónde, cuyo nombre no conocemos, pero yo sí sé una cosa, que seguro es pariente, abuelo o bisabuelo de algunos de los que destruyeron la plaza del general Baquedano. Esos son signos muy potentes de algo que está funcionando mal. Un país en que estamos entrando en un proceso dialéctico, unos contra otros.
pueblos europeos contra pueblos originales, ricos contra pobres, los que tienen más bienes contra los que tienen menos, que es un proceso netamente dialéctico de ámbito marxista. Esa es la manera de hacer avanzar la historia que en la teoría del marxismo clásico se pregonaba. Y entonces nosotros vemos que hay mucha virulencia en la política, tratarse mal. Vemos muchas cosas en las redes, insultos de toda naturaleza, faltas de respeto a la dignidad de las personas, de un lado y de otro. Vemos que hay un problema económico que se viene encima y que en un país dividido va a terminar afectando claramente, como lo decimos ahí, a las personas más necesitadas y más pobres. Eso no tenemos duda. Vemos con mucha preocupación que los problemas que van suscitándose no se solucionan por la vía legal, sino que se solucionan por la vía de hecho. A mí me asombra, por ejemplo, salir a la carretera 5 Sur y darme cuenta de la cantidad de autos que van sin patente. Antes nunca había visto eso yo, una vez por ahí. A mí me asombra gente que simplemente dice, como no hay control alguno, aquí se puede hacer lo que uno quiera. Se destruye, se pasan a llevar las reglas del tránsito, las reglas de la convivencia social básica. Entonces los obispos llamamos a que en un país cristiano con fundamento evangélico, verdaderamente todos hagamos un esfuerzo serio para que esto no ocurra. Lógicamente que estas cosas nunca son generalizadas. Y los que tenemos más años, como quizás nosotros dos, nos damos cuenta que estos procesos, cuando no se detienen a tiempo, no son apaciguados por palabras de gente cuerda, que siempre la hay, terminan en conflictos que implican muerte, sangre y mucha división. Y aplico aquí las palabras del Señor en el Evangelio: todo reino dividido contra sí mismo no subsistirá. O sea, una nación que quiere progresar para el bien común, para el bien de especialmente la gente más necesitada, que va por el camino de la confrontación, va en el espíritu de confrontación, que ahora en las elecciones, por eso lo hicimos un mes antes de las elecciones, se va a hacer más virulento todavía, porque aparentemente lo que se trata es de la política, los votos, tiene que detenerse y pensar. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, que en los procesos que vienen, cada uno tenga conciencia que ante Dios responde de que Chile se preserven los valores fundamentales que el señor cardenal arzobispo de Santiago en la homilía el 18 de septiembre dijo que eran los valores no negociables: la vida, la educación de los hijos por parte de sus padres y la elección, la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre la unión de un hombre y una mujer, y muchos otros. Y nosotros como obispos vemos que todas estas cosas están como siendo motivo de una controversia que puede ser muy negativa para el país. Y por eso decidimos, desde nuestra visión evangélica, sin entrar en la pelea corta de los partidos y las cosas, decir una palabra. Y la palabra es paz, concordia, cuidado de la amistad cívica, cuidado de la manera de relacionarnos entre nosotros, aprender a comprender al que piensa distinto, pensar que en muchas cosas tenemos derecho a pensar distinto, pero que en todas las cosas tenemos que tener por fin pensar en los demás. Y es un llamado también a las autoridades a que vivan no pensando en su propia realidad, en su propio futuro, sino que particularmente pensando en el bien de todo el país. Y vamos a seguir en este camino. Cada vez que sea necesario, como ha sido siempre en Chile, los obispos vamos a hablar y vamos a decir, lo hacemos en nuestras diócesis. Algunas veces lo hacemos como comentas tú en esta declaración del día de ayer, del día de antes de ayer, que salió ayer en los medios. Yo pido a todos que se informen. De repente me encuentro, Miriam, mucha gente me dice, oye, la iglesia no dice nada. Y hablamos por anga o por mangas, pero resulta que los medios habituales no nos dan un espacio. Esta es una realidad que la gente tiene que conocer. Padre, es que la iglesia no ha dicho nada. ¿Usted qué lee tal cosa? Es que ahí nunca va a salir nada. ¿Usted por qué se informa? ¿Por qué radio se informa? Es que ahí nunca vamos a ser citados. O sea, es como propio de una persona que quiere estar, un católico, un cristiano, un evangélico, que quiere estar bien informado, ir a buscar la fuente de información en la que es lo verídico.
Por ejemplo, si yo quiero saber qué está haciendo el Papa o qué va a decir el Papa, entro a ver la página Vatican News del Vaticano y sale todo. Oye, pero es que ustedes no dicen nada. A ti te consta porque has vivido aquí en nuestra realidad de San Bernardo todos estos años, que hablamos mucho, escribimos mucho y hacemos muchas cosas. O sea, estamos en una realidad que es necesario visibilizar la vida, la iglesia, después de un periodo difícil que hemos pasado, que todos lo comprendemos, pero que ya hay que empezar a, por así decirlo, dejar atrás. La misión de la iglesia no es defenderse de los ataques, la misión de la iglesia es anunciar el evangelio. Y en eso estamos, y por eso hemos hecho estas declaraciones y las haremos cuantas veces sea necesario. Lo encuentro súper, en realidad, como dice usted, son cosas que se están haciendo, pero que no se saben, porque claro, los medios hacen su propia selección, digamos, su propia, claro, selección de qué es lo que se dice y qué es lo que no. En realidad, para mantenerse informado, no solamente debería uno buscar un medio, sino que buscar muchos medios para ver realmente y quedarse con la verdad, ¿no es cierto? Claro. El punto Muchas veces, interesante es que eso no lo hace la gente, y lo que pasa, Miriam, es que de exactamente, una fuente se saca una verdad. exactamente. Aparece, por ejemplo, una fuente que dice: informe de los abusos en Francia, 370.000 casos. Yo que tengo un juicio y trato de pensar, digo, a ver, pero qué locura. Me informo, entro a ver algún diario europeo que fue a informarme un poco más. Me encuentro con cosas de Francia y me empiezo a encontrar con que en realidad es una inferencia de una serie de casos que se han estudiado en unos pocos años. Entonces, como decir, mire, si aquí, vamos a decir un ejemplo cualquiera, si aquí llovió tantos milímetros este año, significa que en los años anteriores en total tiene que haber llovido todo esto. Pero no es Claro. necesariamente así. Y ahora se están dando cuenta, incluso los mismos obispos franceses, de que no es así, que no se puede dar esa cifra, porque el ser humano es libre. Una cifra que te dicen además, mire, puede haber un error de unos 50.000. Pero ¿cómo? ¿Qué estamos hablando? La iglesia, yo quiero informar lo que hace la iglesia. Entre a la página de su obispado, entre a la página iglesia.cl, entre a la página del Consejo Nacional de Prevención y vea el tema de los abusos y se va a dar cuenta de que estamos trabajando día y noche para terminar esto y para acabarlo y sancionar, como de hecho hemos hecho en muchos casos. Quizá no somos expertos en publicidad nosotros, no nos dedicamos a eso. Y así podríamos decir en muchas otras cosas. ¿Para qué decir en las materias políticas? Para informarse bien cómo decidir frente a las elecciones que vienen, qué piensa cada uno de los candidatos. Tenemos candidatos a presidente, tenemos candidatos a senadores, la mitad del Senado, tenemos todos los parlamentarios de la Cámara de Diputados y tenemos los consejos regionales, que son muy importantes, que son los que deciden las inversiones que se hacen en las regiones. Pero jefe, Nosotros si la aquí, gente, usted le pregunta a la gente en la calle qué es un core, no tienen idea, no saben, dicen, bueno, y resulta que la gente va al hospital parroquial y ve un tremendo edificio y dice, qué maravilla este edificio que se construyó ahí, con que se construyó precisamente con el aporte del gobierno regional metropolitano, un tremendo edificio que repuso al antiguo hospital caído. Y nosotros estamos profundamente agradecidos porque podemos atender a la gente. Entonces, estamos viviendo en un país de mucho, yo mismo me incluyo en ellos para que nadie se sienta ofendido, muchos borregos que van siguiendo la ruta que va caminando, como los animales en el campo que usted ha visto en los cerros está marcado, van por aquí todos, van por aquí claro. todos, van por ahí todos. ¿Y por qué van por aquí? Nadie se lo ha preguntado, ¿y este es el único camino que hay? No, hay otro mucho más corto. Yo creo que por ahí va la cosa, y la iglesia tiene que alumbrar, y lo vamos a empezar a hacer desde nuestra perspectiva, sin entrar, vamos a decir, en la contingencia, en las cuestiones que son mucho más complejas. No vamos a hablar nosotros de cómo tiene que estar establecido el Banco Central en la nueva Constitución, ni tampoco los recursos que hay, ni si van a quedar sometidos al Tribunal Constitucional, la Constitución Constitucional, los core y no sé quién. No, son cosas esas que se deja a la sociedad civil que lo haga. Pero hay otros elementos que son esenciales, que se refieren directamente a la dignidad de la persona. Y ahí vamos a Perfecto. hablar. Me parece súper bien. Yo creo que deberíamos tener estas conversaciones más seguidas en realidad. Bueno, hagámosla durante este tiempo que tenemos una vez al mes.
porque usted tiene una visión que es muy buena dársela a los feligreses, porque muchas veces no saben por qué, no saben si el camino que se ha seguido por muchos años, estos borregos hemos seguido por muchos años, y a lo mejor Lógico, había otros mejores, no sé, claro, o más lógico, cortos, o lógico. más bonitos, con una vista mejor, no sé. Yo creo que sería muy Sí, bueno, pero antes que se nos termine el tiempo, hábleme muy brevemente del sínodo, que es algo que nos va a convocar por bastante tiempo. ¿De qué se sí. trata? Me gustaría, primero, en palabras simples y muy breves, por favor, ¿de qué se trata la sinodalidad? Porque de Mm, repente la gente dice, bueno, vivir la sinodalidad, pero ¿qué es? ¿Qué claro. significa? Bueno, mira, la Iglesia durante muchos siglos, especialmente los primeros siglos, fue construyéndose a través precisamente de un trabajo conjunto que eran los sínodos. Si tú vas hasta el siglo IV, V y mucho tiempo después, también en América, eh, la Iglesia caminó en este caminar juntos para ver qué hay que hacer. El objetivo central es clarísimo, el anuncio del Evangelio. Somos una iglesia misionera que evangeliza y anuncia a Jesucristo resucitado. Bueno, en el Concilio Vaticano II, los obispos del mundo entero pidieron al Papa, pidieron a la Iglesia que se restableciera un sistema de participación de los obispos en un órgano consultivo del Papa que le permitiera cada 4 años ir tocando distintos temas para que el Papa fuera guiando a la Iglesia en esos temas. Y así tenemos todas estas exhortaciones apostólicas que nos llegan del Papa, la mayoría de las veces proceden de los aportes que han dado en los sínodos los obispos, que son un grupo que representa a todo el mundo. El año 23 hay un sínodo, corresponde un sínodo, y ese sínodo tiene por tema, no un tema específico, como por ejemplo el sínodo anterior hace un tiempo fue sobre la palabra de Dios. El otro sínodo fue sobre la Amazonía, ¿te acuerdas? Este es sobre la sinodalidad, la misión y la comunión en la vida de la iglesia. Es decir, significa cómo hacemos para en el tiempo presente, actual que estamos viviendo, nosotros anunciamos el Evangelio. ¿Y por qué el Papa quiere hacerlo? Porque en realidad de repente se va metiendo esta idea en la mente de la iglesia tiene que ver con cura, obispo y alguna religiosa. Y en realidad no, la iglesia somos todos. Cantamos muchas veces, somos un pueblo que camina. Bueno, pero no camina solamente el obispo, los sacerdotes, las religiosas, los diáconos. Camina todo el pueblo de Dios. Entonces, lo que el Papa quiere hacer es un gran diálogo al interior de las iglesias particulares que preceda el gran diálogo que van a tener los obispos que vayan a ser seleccionados el año 23 en Roma. Y esa es la fase diocesana del sínodo. ¿Cómo se va? ¿Qué significa eso? Significa, tal como estamos haciendo en nuestra diócesis, hemos dedicado la última revista a eso, establecer un pequeño método que podrá ser distinto en una parte y otra. Nos han dado muchas ideas, hay 3 documentos esenciales, un documento sobre el sínodo propiamente tal, otro que se llama el Vademecum, y aquí en la diócesis tenemos una convocatoria que yo he hecho. Y que cada párroco, cada comunidad religiosa, la curia, el seminario, el hospital, donde hay católicos y no católicos también, digan, mire, yo creo que lo que hay que hacer es esto. Hay que salir a las calles, hay que tener medios de comunicación, hay que dar testimonio más vivo en la familia, hay que evangelizar de una manera más adecuada a los tiempos, la metodología que estamos usando no es la adecuada, tenemos que hacer funcionar los organismos colegiados que hay en todas las diócesis. En todas las diócesis tiene que haber, en toda parroquia tiene que haber un consejo económico y un consejo pastoral, formado por hombres y mujeres de esa parroquia que ayudan al sacerdote a llevar adelante el trabajo pastoral de la parroquia. En una diócesis tiene que haber un consejo pastoral y un consejo presbiteral, y tiene que haber un consejo gobierno y consejo económico, que son maneras de participar en la iglesia. Nosotros tenemos un consejo económico formado por 5 personas, de los cuales 3 de ellos son externos a nosotros, son gente católica, naturalmente, pero que tienen la visión de los temas económicos y de los temas de desarrollo distinta a la que puedo tener yo. Y en el consejo de presbiteral están una representación de todos los presbíteros de la diócesis elegidos por ellos.
y nos juntamos cada cierto tiempo para ver temas que nos preocupan. Entonces, esta es la idea. La idea es caminar juntos. Sinodalidad significa hacer un camino junto de evangelización. ¿Por qué el Papa está preocupado, creo yo? Porque hay mucho clericalismo, que tiene dos lados. El clericalismo de los sacerdotes. Yo digo aquí lo que se va a hacer, ¿ya? Y el clericalismo de los laicos. Usted, padre, diga lo que tenemos que hacer. No, nosotros tenemos que decidir lo que hay que hacer. El sínodo no es para tocar las cosas esenciales. Mire, yo quiero que tratemos sobre el sacerdocio de las mujeres. No, momentito, eso no está en la materia del sínodo. Yo quiero que tratemos sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tampoco, no. Yo quiero que tratemos sobre no sé qué cosa. No, es cómo hacemos para que todos participemos en las grandes decisiones que la Iglesia toma para evangelizar. ¿Qué va a salir de esto? Es el camino un camino para. para. Esto es una manera de ser la Iglesia, que siempre fue así. ¿Qué va a salir de ahí? No lo sé. Mucha gente ha preguntado, ¿y qué espera usted? No sé, porque esto es una cosa del Espíritu Santo. Es como preguntarle a un cardenal que va entrando al cónclave, ¿y usted quién cree que va a ser elegido? No tengo idea. Aquí vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Y siempre nos da su sorpresa. Es lo que pasa en un concilio ecuménico. Es lo que pasa en una reunión de gentes pastorales. De repente una señora que quizás aparentemente no sabe mucho, aparentemente, pero más sabe que todos los que están ahí, dice dos cosas que dejan marcando ocupado a todo y dice, pucha, por aquí va la cosa. Entonces, en el fondo es un proceso espiritual por el cual todos nosotros, los que se sientan llamados, los que trabajan en la iglesia, los que quizás están lejos, vienen a aportar. No vienen a aportillar, vienen a aportar. Termino con esta pequeña explicación interesante. El Papa Francisco en su documento como programático, Evangelio Gaudium, al inicio de su pontificado, hizo una distinción que yo la he hecho muchas veces aquí en la diócesis y que la estamos usando mucho, que es que en la iglesia hay gente comprometida con la iglesia. Entonces tú vas a misa el domingo en la catedral, está ahí un montón de gente y bien. Gente que estuvo comprometida con la iglesia y que son lo que se llaman los católicos a mi manera. Mire, padre, yo soy católico, pero en realidad la misa el domingo y participar no me sale, no me siento, no tengo tiempo, qué sé yo, tuve una mala experiencia con un cura que me dijo una tontera una vez, o una vez no entendí lo que dijo no sé quién, y ahí están, católicos a mi manera. Se sienten católicos, incluso algunos de ellos todavía llevan a bautizar a sus hijos, pero ellos están lejos. Y otro gran grupo, que son gente que no ha escuchado hablar de Jesucristo, y que incluso lo combate. Bueno, toda esa gente nos interesa, y por eso tenemos que juntarnos y decir, ¿cómo llegamos a esta gente? Por lo tanto, nosotros estamos rezando la diócesis y la oración por el sínodo, que es una oración muy clásica, antiquísima, en que entre las cosas que pedimos es no dejarnos llevar por ninguna cuestión personal, privada, mía, visiones, sino que dejar que el Espíritu Santo hable a la iglesia. El itinerario es bastante sencillo. De aquí a abril del año que viene, las iglesias particulares, diócesis e instituciones van a hacer este trabajo. Nosotros lo vamos a hacer muy particularmente durante el mes de noviembre, como está dicho en esa circular que está publicada en nuestra página web, en todas partes. En nuestra app, por ejemplo, Diócesis de San Bernardo, que hay una parte especial para el sínodo. Eso después va a pasar a un grupo de 15, 20 personas que va a hacer una síntesis. Esa síntesis va a ser enviada al organismo correspondiente de la conferencia episcopal, sin perjuicio que también se envíe directamente a Roma la síntesis de cada diócesis. O sea, y eso esas síntesis van a llegar todas a el año 23. Claro, sí, efectivamente. Donde seguramente se va a elaborar un documento final. Y ahí lo que va a aparecer es lo que se llama un lineamento, las líneas fundamentales de lo que se va a hablar en el sínodo de los obispos. Esto es, y ahí van a estar, esto es lo que la iglesia piensa, cree, quiere en este momento. Entonces, es un proceso, no vamos a decir difícil, es un proceso sobrenatural. O sea, no podemos tener el sartén por el mango y decir, mira, aquí va a pasar esto. No. Estamos en las manos de Dios para que Él nos hable a través de todas las personas de la iglesia, el obispo, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos, profesores, etcétera, incluso gente de fuera de la iglesia. Y de ahí va a salir algo.
Yo tengo una esperanza sobrenatural muy grande en que el Señor va a hacer que las cosas caminen de otra manera. ¿Por qué? Porque, bueno, pensemos en Pentecostés. En Pentecostés estaban los discípulos, los apóstoles con María, y estaban asustados. Se quedaron ahí porque el Señor les dijo, esperen aquí en Jerusalén hasta que yo les avise. Pero, ¿y qué pasó después? Bueno, vino la expansión de la iglesia. Y dice la escritura, partos, meos, elamitas, habitantes del Ponto, de la Capadocia, Frigia, Panfilia, griegos, no sé cuántos habitantes de no sé, prosélitos judíos, todos escuchaban la palabra de Dios, cada uno en su lengua. Entonces, algo así está por pasar en la iglesia ahora, sobre todo en el momento que vivimos. Y por eso hay que rezar mucho para que este proceso sea verdaderamente una expresión de la acción de Dios en medio de nosotros, y todos nos sintamos interpretados por esto y dejemos de lado incluso las cosas que nos separan en la vida de la iglesia. Cosas que algunas veces nos hacen, vemos en Europa tantos conflictos y cosas, también aquí entre nosotros muchas veces. No, hay algo que nos convoca mucho mayor. Hay que anunciar a Jesucristo, que es la salvación del mundo y el único que da sentido a nuestra vida. Yo creo que es súper importante porque, a ver, la gente que participe tiene que verse reflejada en los resultados, que fue escuchada, que dijeron Lógico, cómo y que participaron, ¿no es cierto? Oiga, claro. monseñor, pero a ver, este tema es como para hablarlo por muchas veces. Yo le estoy pidiendo ahora ya derechamente en cámara, le pido si usted nos puede ir preparando algunas cápsulas sobre este tema, Muy cortitas, bien. de tal manera de ir transmitiéndolas a través del canal, y de forma que la gente sepa, que esté informada, que sepa qué está pasando en nuestra diócesis, por ejemplo, específicamente, cómo van, cómo se han juntado las reuniones, etcétera, ¿no? Para ir dando, que la gente se dé cuenta Sí, que los acogemos a todos. me comprometo. De 2 o Perfecto, 3 minutos a lo más. Junto así perfecto, unas 10 capsulitas, pero yo eso. llamo a todos los que nos están escuchando, no solamente en San Bernardo, sino que en todo el país. El canal se escucha desde Coyhaique hasta Arica y mucha gente le escucha por internet. Acérquese a su parroquia, dígale a su sacerdote o a su comunidad religiosa, yo quiero participar, yo quiero participar. Pero usted tiene alguna idea especial, señora o caballero? No, no, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me insinúe en el momento que nos reunamos. Hemos empezado aquí, como el Papa en Roma, con una misa solemne, aquí también, en todas las diócesis. Hemos establecido una pequeña oración y entramos en un periodo de sínodo. Esta es la cosa, esta es una cosa, o sea, en un periodo de escucha mutua. Escuchamos a Dios y nos escuchamos entre nosotros. Y tendremos que algunas veces escuchar cosas duras. Hay gente que vendrá a decir, no, mire, ustedes están fuera de todo, no tienen nada que hacer, la iglesia está mal aquí. Yo creo que es un momento muy particular, y estas cosas cuando vienen del Papa, del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo en la tierra, son verdaderas. Así procede el Espíritu Santo. Podría él sugerirme a mí un montón de cosas si quisiera, bueno, puede ser, pero no hace eso. Lo que hace es hacer que la iglesia como un todo, con una sola iglesia, camine junta, se escuche y descubra qué es lo que le pide el Señor para la evangelización y para anunciar a Cristo a tantas personas que lo necesitan, especialmente en el tiempo que vivimos. Muchas gracias, monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de la diócesis de San Bernardo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Se nos hizo súper corto el tiempo, pero es que eran temas, yo quería meter todo lo posible, pero en realidad eran temas como para desarrollarlos mucho más. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Seguimos. Chao, Seguimos, de Miriam, todas muchas gracias. maneras. Saludos a todos en el canal y especialmente a los que nos están escuchando. Que el Señor los bendiga a todos y la Virgen los ampare, como dice el Santo Padre. Muchas gracias, monseñor, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por habernos tenido hoy día en un tiempo de coronavirus. Nos volvemos a ver mañana de todas maneras. Muchas gracias por haber estado ahí.